que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué cosa serán las maquinaciones? Bueno, cuando alguien quiere hacer un daño, cuando alguien quiere poner una trampa, la mente comienza a trabajar, ¿no? Dice, a ver, a esta persona yo le quiero hacer una trampa para que caiga. Antiguamente se le llamaba, por ejemplo, cuando había guerra, ¿no?, entre dos pueblos, entre dos ejércitos, la emboscada. ¿Y qué era la emboscada? Bueno, en algún lugar alto, decía, nos vamos a esconder acá y cuando los enemigos estén pasando por ahí abajo, ahí los vamos a atacar. Y podían lanzarle piedras, lanzarle flechas, dependiendo del contexto de la guerra. Maquinaciones, hermanos, significa hacer planes para dañar al oponente, para dañar a la otra persona. O sea, planificar algo, pero para hacerlo malo, para hacerle daño a la otra persona. Y dice aquí en la palabra del Señor que Satanás está todo el tiempo haciendo maquinaciones, todo el tiempo está ideando formas en las cuales poder derrotarnos a nosotros. No ignoramos sus maquinaciones, y si nosotros ignoramos esas maquinaciones, esos malos planes que él hace, dice la Biblia, él va a ganar ventaja sobre nosotros. Él va a ganar ventaja sobre nosotros si ignoramos sus maquinaciones. Bueno, hay una historia muy interesante y es una de las formas en que el enemigo de Dios nos ataca a nosotros. Esa historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos allá, 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 2. Ya, leamos desde el 1 hasta el versículo 5. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice de esta manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No nos olvidemos que David era un rey pues bastante guerrero, ¿no? Un hombre de batalla, un hombre de pelea, pero dice que él envió a sus lugartenientes y él se quedó en Jerusalén, los mandó a ellos a la guerra. Versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mire, qué interesante el contexto en esta parte. David había de alguna manera rehuido a su responsabilidad de ir a la guerra, porque dice que era la época en que los reyes salían a la guerra, ¿no? Los reyes encabezaban sus ejércitos para ir a la guerra. David elige quedarse en Jerusalén, él no va a la guerra y estaba, dice ahí, paseando por el terrado, o sea, estaba ocioso. ¿Se imagina usted un rey que está sin hacer nada, ocioso?
muchos bienes materiales, todo un pueblo que está con él. Y dice que él estaba paseando, se levantó de su lecho, dice en el versículo 2, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, sobre la terraza, ahí como para mirar, estaba el hombre ocioso. Y vio desde el terrado a esta mujer, a una mujer que se estaba bañando, la cual era, dice en el versículo 2, muy hermosa. Miren, hermanos, una de las estrategias que el enemigo utiliza para atacarnos, para hacernos caer y desviar nuestra mente de las cosas de Dios, es a través de nuestras debilidades. Todos somos débiles, todos, unos más que otros, sin lugar a dudas. Pero lo que para uno representa una debilidad, a lo mejor para otro no es, ¿no? En este caso, estamos hablando del rey. Estaba sin hacer nada y ve a una mujer que se estaba bañando y era muy hermosa. Envió a preguntar, ¿quién es esa mujer? Y le dicen, ella se llama Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ahí ya tenemos un problema. Era casada. Era casada. Y claro, en aquella época no había ducha, no había baño, seguramente había algún estanque o algún río o algo, no dice exactamente en dónde es que se estaba bañando esta mujer. Pero él la contempla, la observa y le informan que ella es casada, dice, esposa, mujer de Urías Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Aquí vemos, hermanos, la imagen o la escena de un hombre que a lo mejor pensaba que nada se le podía negar a él por ser rey. Y claro, en aquellas épocas, hermanos, la palabra del rey era un mandato, era una ley. Nadie podía contradecir al rey. No le importa a este hombre en ese momento que la mujer sea casada, no le importa. Él es el rey y la manda a traer a ella, se acuesta con ella y ella queda embarazada. No la vamos a leer la historia completa, cada uno ya lo puede leer en casa. Es muy interesante cómo luego él trata de ocultar ese pecado, trata de ocultar el pecado ante el esposo de ella y finalmente lo manda al frente de batalla para que muera en la guerra. Fruto de ello, Dios le castiga. David cae realmente en una profunda depresión, pide perdón a Dios y escribe gran parte del libro de los Salmos, pidiendo misericordia, pidiendo perdón a Dios. Pero vamos al problema. Nuestras debilidades, hermano, cada uno tiene una debilidad. A lo mejor, algunos de nosotros en nuestra vida antigua, a lo mejor nos gustaban los tragos, o a lo mejor nos gustaban las fiestas. Y en determinado momento, ahí nos están invitando. Y se pasa por la mente, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Ah? ¿Qué tal? Otro quizás tiene otro tipo de debilidades. Algún vicio, o el trasnocharse, o a lo mejor su debilidad, por ejemplo, es engañar en los negocios, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona es comerciante, la tentación es engañar, ¿no? La tentación es engañar al comprador para ganar y sacar ventaja.
Dicen que ahora el pan, por ejemplo, ha subido, ¿no? Ha subido. Pero en algunos lugares el pan no ha subido. ¿Y qué es lo que han hecho los comerciantes? ¿Qué han hecho? El pan más pequeñito, el pan más chico. Y claro, es la forma de decir, no está subiendo el pan, no. Sí está subiendo, pero ahora lo hago más pequeño y mantengo el precio. Una especie de engaño porque te están dando menos producto. Y esto se está dando en muchos aspectos, en muchos ámbitos. No, es que no estamos subiéndole el precio. No, está dándole menos que al final viene siendo lo mismo. ¿En qué se traduce eso, hermanos? Engañar. O sea, sacar ventaja de algo a través del engaño. Todos tenemos debilidades. En el caso de David, su debilidad en esta oportunidad fue una mujer y una mujer casada. ¿Para cuántas personas, hermanos, incluso que conocen al Señor, les resulta una tentación o una debilidad aquello? El tener una pareja y luego tener otra y luego tener otra pareja. Y no importa si esa persona ya es casada o tiene familia. Envió David a preguntar por esa mujer y le dijeron, ella es Betsabé, hija de Elián, Urías, Eteo. Hermanos, nuestro adversario, Satanás, aprovecha momentos de ocio. Ahí este hombre estaba en un tiempo de ocio. No había ido a la guerra. No estaba con su ejército. Él estaba paseando por el terrado. Momento de ocio y empieza a sobrevenir la tentación sobre él. Hermanos, los momentos de ocio son oportunidades para que el enemigo saque ventaja de nosotros. ¿Sabe cuándo también? Momentos de enojo. Cuando los cristianos a veces caen en pecado, en un momento de enojo. ¿Por qué? Porque en un momento de enojo haces cosas que en un momento de tranquilidad no las harías. Por ejemplo, insultar, por ejemplo, maldecir, por ejemplo, pelear. ¿Y sabe qué? El enemigo de Dios está ahí, atento a ver en qué momento tú te vas a enojar y va a provocar situaciones como para que tú reacciones mal y pierdas tu testimonio. Momentos de frustración, momentos de soledad o momentos de necesidad económica. Hermanos, todas estas situaciones son aprovechadas por nuestro adversario para hacernos caer. David estaba en un momento de ocio, quizás en un momento de soledad, y le empieza a venir esta oportunidad de caer en el pecado. Quizás en un momento de necesidad económica, nos viene la tentación de engañar y sacar ventaja, ¿no? O alguno quizás por ahí incluso robar o cometer algún delito porque está desesperado por la necesidad económica. Más aún la necesidad emocional. Hermanos, son tantas situaciones que el enemigo puede aprovechar para que nosotros caigamos en el pecado, como en este caso David. Él está cayendo en un pecado de adulterio, metiéndose con una mujer casada. Hermanos, el enemigo, como hemos leído en 2 Corintios, está haciendo sus maquinaciones, está ideando formas de cómo hacernos caer, y nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, como dice en el libro de Efesios capítulo 6. Vamos allá. Efesios capítulo 6. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir esos dardos del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 10.
Vamos a leer desde el 10 hasta el 11. Dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera. Vístanse de la armadura de Dios. Hermanos, somos débiles. Y ahí es cuando nosotros más necesitamos aferrarnos y vestirnos con esta armadura del Señor para poder soportar el ataque del enemigo. Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Si para mí representa una tentación alguna cosa, yo no debo pues promover o proveer para los deseos de la carne. Oiga, si yo soy fiestero o era fiestero en mi vida mundana sin conocer al Señor, ¿qué hago yo yendo a meterme de pronto en una fiesta o en el cumpleaños de alguien? Hermano, tenemos que evitar aquello. Tenemos que evitar eso. Cuando uno ama al Señor, hermano, ¿sabe? A la larga, estas cosas dejan de ser tentación. Y eso es muy interesante, lo que el Espíritu Santo produce. Alguna vez ya les he comentado yo a los jóvenes, en mi vida de no creyente, a mí me gustaba mucho la fiesta. Y no tanto por tomar, yo no era bebedor, no era borracho, pero sí era bailador, me gustaba mucho bailar. Y en la fiesta yo era un trompo, así, bailando. Me gustaba. Cuando entregué mi vida al Señor, yo tenía 17 años, me invitaban a las fiestas. Me invitaban a la fiesta. ¿Y sabe qué? En la fiesta, ¿no? La música, y ahí la manita, el piecito, ¿no? Tum, 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 tum. Me resultaba una tentación. Decidí nunca ir a una fiesta, nunca más. ¿Por qué? Porque yo quiero consagrar mi vida al Señor. Llegó un momento que cumplía años un buen amigo mío. Y este buen amigo mío me dice: te invito, voy a hacer mi cumpleaños, una fiesta y no sé qué. Y yo no quería hacerle el desaire a mi amigo, porque era un buen amigo. Compré un regalito y dije: ya, voy a ir a su cumpleaños. ¿Sabe qué? Entro a ese lugar y ahí adentro todo el mundo bailando, ¿no? Pum, 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 la música, ¿no? Música moderna, música disco. En aquellos años, le estoy hablando de la década del 90. Y ¿sabe qué? Me vi ahí yo solo, parado, y todo el mundo pum, 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 bailando, bailando, bailando. Y yo estaba ahí paradito. ¿Sabe qué? Me sentí tan mal, tan mal. Mi estómago se revolvía por la música tan fuerte, pum, 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 me hacía el estómago. Y algo en mi cabeza me decía: este no es tu ambiente. ¿Sabe qué? No pude soportar estar ahí adentro. Me sentí tan mal que lo busqué al cumpleañero, llevé el regalito, le dije: felicidades, aquí tengo un presente para ti, un abrazo, media vuelta y me fui. ¿Sabe qué? Desde aquel día ya no resultó una tentación que alguien me diga: te invito a tal cumpleaños, te invito a tal fiesta. El Espíritu Santo, hermanos, empieza a quitarte estas cosas cuando tú le buscas de corazón. Ya nunca más. Nunca más. Y ojo que yo era bailador, ¿eh? Era bailador, me gustaba. Pero ya alguien me invita a una fiesta, ya no es una tentación para mí. Gracias al Señor, hermanos, el Señor nos transforma por medio de su Espíritu Santo.
Dice la palabra, vístanse de la armadura de Dios. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra esas acechanzas del diablo. El diablo va a poder tentarte. El diablo va a querer seducirte para que tú hagas lo malo, pero si tú te vistes de la armadura de Dios, no va a poder vencerte. ¿De qué otra manera Satanás nos tienta y nos quiere llevar por otro camino? Veamos el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice ahí, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, está hablando de Satanás en persona, llevando a Jesús, el Hijo de Dios. Le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se puede imaginar usted, hermano? Satanás se atrevió a tentar a Jesucristo. Se atrevió a tentar al Hijo de Dios ahí en persona, se atrevió a tentarlo. Y le dice, todo esto te voy a dar si tú me adoras, si te postras ante mí. Una de las armas que utiliza Satanás para desviarnos del camino del Señor, ¿sabe cuál es? Aparentes bendiciones, aparentes buenas oportunidades. Ahí al Señor le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra, algo de mucha bendición. Pero ¿sabe para qué? Para cambiar nuestras prioridades. Cambiar nuestras prioridades. Ya no es lo más importante buscar al Señor, ya no es lo más importante servir al Señor. Lo más importante es esas, entre comillas, buenas oportunidades. Esa es la tentación, por ejemplo, de muchos comerciantes, ¿no? Yo me imagino un comerciante que es cristiano, que ama al Señor, y le dicen, oye, pero el domingo se vende más. Hay más venta, hay más comercio, hay más ganancia. Uy, la tentación para el que es comerciante, ¿verdad? Pero mire usted, va a dejar de congregarse, va a dejar de asistir a su iglesia, va a dejar de tener comunión con los hermanos por ir a ganar dinero. Fíjese, aparentemente una buena oportunidad. Ahí Satanás le estaba diciendo al Señor, todo esto te voy a dar. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se han perdido en el camino del Señor por ir detrás de una buena oportunidad? A veces de trabajo, a veces de estudio, o por irse detrás de alguien y resulta que su vida cristiana, su vida espiritual, se fue a la ruina. ¿Cuántas veces algunos de ustedes, hermanos, de repente le han ofrecido un trabajo para irse lejos, abandonando a su familia? Recuerdo yo cuando se puso de moda el irse a España, ¿sí? Hace muchos años. Mucha gente, casi no había una familia que no tuviera un pariente o dos que se habían ido a España. ¿Por qué? Porque había necesidad económica, etc. Pero ¿sabe qué es lo triste? Muchas personas que abandonaron el país no eran solteras.
eran gente de familia. Y abandonaron el país y abandonaron a la pareja y abandonaron a los hijos. Pagaron un alto precio por una aparente mejor oportunidad. Claro, por un lado ganas mucho, pero también pierdes mucho. Tu familia, tu comunión. ¿Cuántos hogares, hermanos, se han destruido por esa situación? Aparentemente, ¿no? La idea, ¿cuál era? Yo voy a irme a España. Esa era la idea, ¿no? Estamos hablando de principios de los 2000, quizás un poquito antes. Empezó esa suerte de éxodo hacia España. Era la tierra prometida casi, ¿no? España, así era. Así era, hermano. Yo tengo muchos parientes familiares que se fueron a España buscando mejores días. El problema es que dejaban familia aquí. Y en la mayoría de los casos, hermano, ya no volvían. Hogares destruidos, hogares separados, niños sin papá y mamá juntos. Entonces, hermanos, Satanás aprovecha ese tipo de situaciones y te muestra mejores oportunidades, entre comillas. Y te va a venir la tentación de decir, me voy a ir a trabajar lejos, dejando familia, dejando esposa, dejando hijos. Eso hace, hermanos, que cambie nuestras prioridades. Si hay una buena bendición, aparentemente va a ocupar mi mente por encima de mi amor a Dios, del amor a mi familia. Hermanos, no debemos nosotros cambiar nuestras prioridades por aparentes bendiciones. Esas bendiciones luego se pueden convertir en maldiciones. Mire lo que dice Proverbios 10, versículo 22. Vamos allá, Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice de esta forma: la bendición de Jehová es la que enriquece, y escuche bien esto, y no añade tristeza con ella. Uy. Hermano, si usted está buscando la bendición de Dios, la bendición va a ser completa. La bendición va a ser completa. Dice que el Señor, cuando te bendice, no añade tristeza con esa bendición. ¿Cómo puede catalogarse como una bendición que un hombre deje a su esposa y a sus hijos por irse a ganar más plata a otro lado? ¿Cómo puede ser eso una bendición, hermanos, si está añadiendo tristeza a su familia y a su propia vida? ¿Cómo puede ser bendición, hermanos, tomar decisiones a nuestro parecer aparentemente buenas, pero más es lo que lamentamos y sufrimos? No puede ser, no debe ser. Por eso, hermanos, a veces es mejor rechazar esas aparentes bendiciones, porque estamos interpretando que va a haber un problema en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, en nuestra vida familiar. Todo esto te daré, le decía Satanás al Señor. Aparentemente algo bueno le estaba ofreciendo, pero estaba queriendo hacerle caer en la tentación, en el pecado. Cambiar nuestras prioridades. Resulta que ya mi vida espiritual no es lo más importante. Resulta que ya mi familia no es lo más importante. ¿Por qué? Porque tengo esta nueva bendición. Hermano, la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios es completa. Por eso Jesús en su palabra, en Mateo 26, 41, dice:
velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, cuando uno no está en buena condición espiritual delante del Señor, cede ante estas cosas. Cede ante las aparentes buenas oportunidades. Es como cuando uno está enamorado, ¿no? Y comienza primero por el atractivo físico y comienza por los ojos. Y muchos jóvenes dicen, ¡uy, qué bendición! ¿Ah? Por el atractivo físico. Solo por el atractivo físico. No, hermano, se está viendo bendición donde no hay bendición. A lo mejor ni es creyente, pero es muy bonita. O es muy bonito. No hay bendición. La bendición de Jehová, dice el versículo 22 de Proverbios 10, la bendición de Jehová no añade tristeza. Hermano, eso debemos entender. ¿Cómo va a ser bendición una persona en mi vida que más me hace sufrir que me hace feliz? Más sufro con esa persona que vivo una felicidad plena. ¿Dónde está la bendición? No hay bendición porque el Señor no añade tristeza a sus bendiciones. Hermano, entendamos aquello. Y van a haber oportunidades en nuestra vida, hermano. Nos van a ofrecer y van a haber situaciones en las que usted se va a ver tentado a dejar las cosas de Dios por ir tras de una buena bendición aparentemente. Pero luego va a ser tristeza, llanto. O como dice la palabra, lloro y crujir de dientes. Así que, hermanos, la Biblia dice que Satanás no le tiembla la mano para hacernos daño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice ahí. Capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como un león rugiente anda buscando a quien devorar y utiliza estrategias, hermanos, que es lo que estamos viendo. Como en el caso de David, momentos de debilidad, momentos de ocio, momentos de frustración, momentos de enojo. Una vez me paro en el semáforo, estaba manejando mi vehículo, llego al semáforo, había un muchacho en moto que estaba yendo casi por la mitad de la avenida y yo aceleré y lo pasé, lo adelanté, ¿no? Lo adelanté así de forma rápida porque él iba casi por la mitad de la avenida, yo lo adelanté. Y más allá había un semáforo, cambió a rojo, así que me paré. Y el muchacho de la moto se viene por el lado, para, y me empezó a insultar como usted no se imagina. Yo estaba con el vidrio arriba y lo veía él, ¿no? Gritando. ¿Sabe qué? Me recordó a mi mamá, me recordó a mi abuelita y a todos los familiares y ramas anexas. ¿Sabe qué? Me insultó con palabras que yo no puedo repetir acá. ¿Sabe qué, hermano? En esas situaciones son las que Satanás aprovecha. Satanás aprovecha. Y si uno no está, hermano, en una condición moral y espiritual, en una comunión con el Señor, no, pues yo me iba a bajar y le iba a decir seguramente un insulto peor, o a lo mejor ya nos hubiéramos ido a los golpes por atrevido. ¿Sabe qué? Me dio rabia que me insulte, claro que me dio rabia, pero en mi corazón había algo que me decía no.
no vale la pena. No vale la pena. Y me insultaba al final. Lo ignoré. Menos mal él no se puso más agresivo. No reaccioné, hermano. Gracias al Señor. Pero usted mire por la calle, cuando alguien ocurre en este tipo de situaciones, ¿qué hace la gente? Al ratito se bajan y ya se ponen a la pelea, a los golpes y a los insultos. Hermanos, los cristianos marcamos la diferencia porque el Espíritu Santo del Señor mora en nosotros. Satanás va a aprovechar ese tipo de situaciones, un momento de enojo para que usted pierda la cabeza, para que usted se vaya a los golpes, para que usted insulte. Y eso se puede dar incluso al interior del hogar. Y también con las aparentes buenas oportunidades. Vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente. Hermanos, usted y yo somos ovejas. Usted y yo somos ovejas. El enemigo es león. El león se come a las ovejas, hermano. ¿Y sabe a qué ovejas se come el león? ¿Sabe? A las ovejas que se apartan del rebaño. ¿Han visto en los documentales de animales que a veces pasan en la televisión? ¿A quién busca el león? No busca la manada, no busca el grupo. Están las ovejas en su rebaño y el león está ahí echadito. O la leona, porque es la leona la cazadora, ¿no? El león es más flojo, el macho es más flojo. La leona está ahí, ¿no? Y no ataca la manada. ¿Por qué? Porque están en grupo. Entonces, ¿a quién ataca el león? ¿A quién? A la que se aparta del grupo. Alguna que se fue medio a tomar agüita por ahí, se apartó del rebaño. Ya a esa ya la bicheó el león. Hermano, así es nuestro enemigo. Dice, es un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar? Al que deja de congregarse, pues, hermano. Al que deja de asistir, de estar en el rebaño. Somos ovejas de su prado, dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Somos ovejas en el prado del Señor. Y la oveja que se aparta, que se deja de congregar, es presa fácil de Satanás, el león rugiente. ¿A quiénes se comen los leones? A las que se apartan del rebaño, a la que está enferma. A veces, hermanos, hay ovejas que aunque están asistiendo, pero están enfermas. Están enfermas, no pueden correr. Cuando el león ve una que no puede medio correr, que está enferma, ya, presa fácil. A veces hay ovejas, hermanos, que asisten a la iglesia, pero tienen rencillas. Ay, no lo quiero saludar a ese hermano porque la otra vez él no me saludó, ¿no? Ay, esa hermana porque es una así y una asá. Y empieza a buscar los defectos de la gente. Esa oveja está enferma. O que el pastor así me ha dicho la otra vez. Ay, por eso no. Ni le voy a saludar al pastor. O empieza a haber murmuraciones o empieza a haber mal pensamiento o mal sentimiento contra alguien en la iglesia. Esa oveja está enferma. Presa fácil de Satanás. Las ovejas débiles. Esas ovejas, hermanos, son las que el león rugiente se va a comer. Así que, hermanos, usted y yo somos ovejas. Y no perdamos de vista, hermanos, que nuestro adversario, nuestro enemigo, está buscando cómo devorarnos. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. Jesús, hablando a sus discípulos, dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, escuche esto, y las mías me conocen.
no solamente el Señor nos conoce a nosotros que somos sus ovejas, sino que dice que las que son mías me conocen. Y claro, en el campo, el pastor de ovejas sabe cuáles son sus ovejas. Y donde va el pastor, ¿no? El pastor a veces va con su palito, ¿no? Para orientar y direccionar al rebaño. Las que son sus ovejas lo siguen al pastor, no necesitan que todo el tiempo se le esté dando con el palito. ¿Por qué? Porque lo conocen a su pastor. Hermanos, el Señor es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, dice la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así que, hermanos, hay un león rugiente, hambriento, buscando a quien devorar. Cuidado que usted sea de las ovejas que se apartan del rebaño. Hermano, usted va a ser una presa fácil del león. Cuidado que usted sea una de esas ovejitas que está enferma, llena de prejuicios, llena de críticas, llena de rencores, aún con los hermanos de la iglesia. Esa es una oveja que está debilitada, una oveja que está enferma, presa fácil del león. Hermanos, sigamos al Señor que es nuestro buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dice en el versículo 15, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, tenemos un pastor que su vida da por nosotros. Su vida da por nosotros. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que, hermanos, en esta mañana, no ignoremos las maquinaciones de nuestro adversario, Satanás. No ignoremos, hermano, que en los momentos de debilidad Él puede tentarnos y llevarnos a caer en el pecado. Vamos a orar, por favor. Gracias, bendito Dios, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy, por hacernos entender que tenemos un adversario que está buscando la manera de devorarnos. Padre Santo, perdónanos si somos ovejas rebeldes, si somos ovejas que nos hemos apartado del rebaño, si somos ovejas que a lo mejor estamos con un espíritu de crítica o guardando rencores, incluso con los hermanos, Señor, de la iglesia. Perdónanos, Señor, por ser ovejas débiles, mas en ti confiamos y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos renueve, nos fortalezca para saber reconocer a Jesús, nuestro buen pastor, para poder seguirlo todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vencer las tentaciones y las aparentes buenas oportunidades que nos alejan de tu palabra y de tu presencia. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.